ya me conocen, pero les voy a platicar un poquito. Yo soy directora de un jardín de niños. El jardín de niños es particular y pues en realidad es un negocio familiar, es una sociedad, pero he ido creciendo con la escuela. Yo estudié Ciencias de la Educación y primero trabajé en una escuela primaria, luego en la escuela de teatro de aquí del CNA y ya después en el jardín de niños. Y la verdad es que en el jardín de niños ya como directora pues he ido aprendiendo pues muchas cosas y con las reformas educativas pues también vamos aprendiendo. Y ahorita en cuanto al nuevo modelo educativo, la verdad es que se ha hablado mucho del nuevo modelo educativo, unos dicen que es bueno, otros dicen que es malo. Nosotros como directoras llegamos a la conclusión de que es un buen modelo educativo, que tiene muchas cosas buenas y que a veces lo difícil es bajarlo de las autoridades educativas, de quienes lo diseñaron, hasta los maestros. Y a veces en ir bajando todos los contenidos se van perdiendo las enseñanzas. Pero bueno, aquí lo importante es nosotros como padres, ¿qué hacemos? Y lo primero que quiero comentarles es que si queremos ser padres comprometidos, tenemos que hacer 4 cosas fundamentalmente. Primero, interesarnos en qué es lo que contiene el nuevo modelo educativo. ¿Ustedes saben de qué habla o tienen una idea de lo que es el nuevo modelo educativo? De lo que han escuchado en los anuncios, del radio, de la televisión, más o menos. ¿Conocían en realidad como padres el modelo educativo anterior, el 2011? Como que los papás nunca saben eso, ¿no? O sea, los que debemos saber somos los maestros, los directores y ya. Y los padres nunca nos enteramos de qué es. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es interesarnos. Lo segundo es investigar, de acuerdo al nivel educativo en el que están nuestros hijos, cuáles son los contenidos, qué están aprendiendo. A veces llega la tarea a la casa o los libros a casa y así haz la tarea y a lo mejor vemos la página de lo que están haciendo en ese momento, pero no revisamos antes ni revisamos después. O cuando nos venden los libros no los hojeamos ni vemos qué es lo que van a aprender durante el ciclo escolar nuestros hijos. Entonces tendríamos que investigar y si tenemos dudas, pues preguntar y por último involucrarnos. No nada más leer los libros, sino involucrarnos en esos contenidos que vamos a estar trabajando. Entonces debemos interesarnos, investigar, preguntar, involucrarnos en el aprendizaje de nuestros hijos. Y bueno, les voy a presentar rápidamente porque yo les decía acá a las hermanas que no es una cátedra del nuevo modelo educativo. No les queremos enseñar o que sean expertos del nuevo modelo educativo, pero en general aparece en la siguiente diapositiva un círculo. Esta es la estructura curricular del nuevo modelo educativo. Y si se fijan, está dividido en 3 grandes ámbitos, donde están las áreas rosas. Esos son los 3 ámbitos. Antes nos enfocábamos demasiado en el ámbito de autonomía curricular, es el de aquí abajito, o sea, puros contenidos. Perdón, no en ese no, en el de campo de formación académica. O sea, nos interesábamos, la escuela tradicionalista se interesaba solamente en los contenidos, ¿qué vamos a enseñar? Y entonces había una lista de contenidos o temas que tenían que trabajar en la escuela. Ahora no nada más está el campo de formación académica, que está dividido en lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración y conocimiento del mundo natural y social, que tendría que ver con ciencias naturales y ciencias sociales. Ya no nada más son esos contenidos, ahora hablamos de otros 2, sería área de desarrollo personal y social, que tiene que ver con desarrollar al niño en cuanto a todas las áreas artísticas, en todo lo deportivo, o sea, en su formación deportiva, y por último en la educación socioemocional. Antes no hablábamos de la educación socioemocional en la escuela y platicábamos por qué es que ahora nos interesa o le interesa al nuevo modelo educativo hablar de la educación socioemocional. ¿Por qué nos interesa hablar de la educación socioemocional? Bueno, porque la sociedad o más bien la escuela se dio cuenta de que los padres de familia no estábamos haciendo nuestra parte. Entonces, en la escuela nos encontramos con niños con baja autoestima, con niños que no saben autorregular su conducta, que no tienen límites, con niños que no saben convivir con el compañero, no saben ponerse de acuerdo, sino que solo son golpes o arañazos, y entonces entra la convivencia escolar, por ejemplo. Entonces, este tema en realidad del desarrollo personal y social
nos corresponde a nosotros como padres de familia, nos corresponde a las familias. ¿Por qué lo integran en la escuela? ¿Por qué se integra en el nuevo modelo educativo? Porque la escuela ve que los padres no están haciendo su trabajo. Y entonces, bueno, pues tenemos que hacerlo nosotros como escuela. Eso es lo grave de la sociedad, ¿no? Que los padres no estemos haciendo nuestro trabajo. Y entonces estas 3 áreas son las importantes ahorita. El área de desarrollo personal y social, y en especial la educación socioemocional, tiene un gran peso en este nuevo modelo educativo. Y por eso nos preocupa, porque nosotros como papás nos corresponde eso y ahora lo va a hacer la escuela. Y no lo va a hacer conforme a nuestros valores familiares o conforme a los valores cristianos. Lo va a hacer conforme a los valores terrenales. Y entonces aquí es en donde tenemos que poner especial atención. Ya el último ámbito de autonomía curricular tiene que ver con que cada escuela va a elegir sus propios contenidos y les llaman clubes. Entonces pregunten en su escuela qué clubes van a dar, porque cada escuela va a elegir clubes diferentes que les van a dar a sus hijos, que tienen que ver con educación deportiva o artística o de formación académica. Y entonces están aquí estos 6 aspectos y cada escuela va a elegir los suyos. Entonces por eso tenemos que investigar qué les van a dar en nuestra escuela, qué clubes van a ofrecer. Ajá, y la que sigue, en el desarrollo personal y social que les decía, de uno de los ámbitos, les decía que tenemos que hablar de las habilidades socioemocionales y hablamos de niños seguros de sí mismos, libres y felices. Aquí estas son las 3 áreas que integra el área de desarrollo personal y social, que es el desarrollo emocional que les hablaba, las artes y el deporte. Y estos contenidos son específicamente de preescolar, que es lo que a mí me corresponde, preescolar, y en donde yo quiero hacer énfasis es en esto, construir una identidad personal. Se supone que nosotros como padres debemos construir la identidad de nuestros hijos como niños cristianos, con nuestros propios valores. Y ahora la escuela lo va a atender, se va a encargar de construir la identidad personal de nuestros hijos. Entonces ahí es donde tenemos que estar atentos. ¿La que sigue? Bueno, este es un video que es muy fácil, muy sencillo de entender y dura 2 minutos, entonces vamos a verlo y habla justamente de la educación socioemocional, que es lo que va a hacer la escuela con relación a esto. Bueno, eso es lo que nos va a ocupar en este taller, la educación socioemocional. Y estos son los fines de la educación en el siglo XXI. Y aquí lo importante es que de las habilidades socioemocionales, la escuela está promoviendo que los niños formen su propio proyecto de vida. En preescolar nos vamos a centrar en esto, en identificar tus cualidades, sus cualidades y las de los otros. Entonces, aquí es en donde tenemos que poner especial atención y a lo mejor vamos a hacer énfasis en la educación socioemocional en cuanto a la identidad personal y en cuanto a género. En cuanto al género, en relación a soy niño, soy niña, puedo ser cualquiera de las dos.
Entonces, desde preescolar les empiezan a meter esa idea de que no importa si naciste niño, tú puedes ser niña si quieres, o si naciste niña, puedes ser niño si quieres. En primaria, saber convivir y respetar a personas diferentes a ti. Se habla mucho de la tolerancia, de aceptar a los niños que son diferentes a ti, aunque sean a lo mejor homosexuales. Obviamente la discapacidad también, ¿no? Y en secundaria, eres responsable del bienestar de tu cuerpo y de tu mente. Y aquí hablan de sexualidad específicamente. Entonces, no queremos hacer tanto énfasis en eso, pero es lo que más salta a la vista. En realidad deberíamos preocuparnos de todo, de todos los contenidos, no nada más de la sexualidad, pero esto es lo que está saltando a la vista en nosotros como cristianos. ¿La que sigue? Y bueno, estas son las 5 dimensiones de la educación de las que hablaba el video, si se acuerdan. La primera era el autoconocimiento, la autorregulación de la conducta, la autonomía, la empatía y la colaboración. Y se habla mucho de la empatía justamente por respetar las diferencias individuales de los niños, respetar las diferencias de género. Ahorita acuérdense que en la sociedad se habla mucho de la tolerancia y de que todos merecemos respeto y demás. Y sí es cierto, nosotros como cristianos somos tolerantes y respetamos, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo, ¿no?, con lo que se está viviendo en la sociedad. La educación socioemocional en preescolar, esto es lo que habla. Día a día construyo mi identidad. Poco a poco me hago responsable de mis cosas, convivo, colaboro y comparto juegos y actividades con mis compañeros. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí me llama en especial la atención, estos son los propósitos de educación socioemocional en primer año de preescolar, para niños de 3 años. Y habla, sabe que forma parte de una familia y quienes la integran. Yo les comentaba, no logré conseguir el libro, pero les comentaba que hay un libro que habla sobre qué tipos de familias hay y habla de familias conformadas por 2 mamás o 2 papás o, por ejemplo, abuelito y mamá, o bueno, ya diferentes tipos de familias que sabemos que en las que la mamá no está o el papá no está, pero en especial que hablan de 2 mamás o de 2 papás. ¿Para qué? Para que los niños lo vean como algo normal, como que es un tipo de familia más que existe. No pude conseguir el libro porque es un libro que manejan en escuelas oficiales de la SEP y que no nos dan todos los materiales a las escuelas particulares, pero para que sepamos y estemos atentos en niños de educación preescolar que les están enseñando a nuestros hijos. Ahorita hasta ahí lo vamos a dejar. En lo que corresponde a mi parte, yo les había puesto otra diapositiva que hablaba de la familia, de los roles de la familia y de cómo están enseñando a los niños o lo están inculcando que todos hacemos de todo. Y les quiero enseñar un cuento, ahora sí, del nuevo modelo educativo. Nos mandaron un montón de libros a escuelas particulares y oficiales y a partir de esos libros vamos a basar nuestras enseñanzas, pero me llamó mucho la atención este libro, a ver si lo pueden enfocar, se los voy a abrir. Aquí está una mamá y va cargando a su bebé, si se alcanza a ver, pero si se fijan está partido el libro y entonces le puedo cambiar arriba o le puedo cambiar abajo a la portada y entonces ya tengo a un papá que cuida a un bebé y hasta ahí uno dice, pues sí, también los papás cuidan a los bebés, ¿no? Y también los papás trabajan, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, tenemos aquí otra. Si no le cambio la portada a la parte de arriba, pues el papá puede peinar a la niña, o el abuelo, otro papá, o puede peinarla, por ejemplo, que haya familias de una persona de color y una niña, o otro papá, o una mamá. Y entonces aquí es en donde los roles de papá y mamá son los mismos ya. Y uno dice, pues sí, en realidad la mamá actualmente puede ir a trabajar, ¿no? La mamá aquí podría estar manejando un tractor, o el papá podría estar cocinando, o el abuelo puede cuidar al bebé y llevarlo atrás y además trabajar, y el abuelo puede, no sé, cuidar a lo mejor a su esposa, o también la mamá. A lo que voy con esto es que uno lo ve y dice, pues sí, es cierto, actualmente todos hacemos de todo, pero lo que va atrás de esto es, ya no hay roles familiares, ¿no? O sea, ya puede haber 2 papás, porque al final los papás pueden cuidar a los hijos y los papás, uno se va a trabajar, el papá hombre uno se va a trabajar y el otro papá hombre se queda a cuidar al hijo, y entonces empezamos a inculcar a los niños que no hay roles, que no pasa nada, que todos somos iguales. Y aquí todavía se ve como muy sano, ¿no?
pero esa mentalidad que vamos formando en los niños para primaria y luego para secundaria, pues ya va formando otro tipo de pensamiento en los niños. Y yo no quiero que veamos nada más a nivel socioemocional en la cuestión de género. Me encontré este otro libro que se llama Bestiario y habla de mitos y leyendas de diferentes estados de la República. Y uno dice, bueno, pues es tradición oral, ¿no? Es tradición mexicana, está bien que el niño la conozca. Pero si les abro uno, les voy a leer uno que a mí me impactó. Bueno, les voy a enseñar así rápidamente. Por ejemplo, este habla de Estado de México y la leyenda es La Llorona. Y entonces les empiezan a leer, les voy a leer nada más una. Todo cabe en su lamento, tristeza, angustia y sufrimiento. Hay mujer que su dolor derrama, apenas te pones la pijama y te metes a la cama. Su tristeza es contagiosa, si la tocas tu mano se enfriará, luego el brazo hasta el pecho y después tu corazón se detendrá. Y este es un libro para preescolar. Y si le doy vuelta me encuentro a otras bestias medio feitas, ¿no? Que dice, bueno, pero nada más se las están presentando, pero no, terminan causándoles miedo. Este, por ejemplo, dice Otunduntcan, y esto es de Yucatán, esta bestia corresponde a Yucatán, y dice, lúgubre ave, del color de las sombras, incapaz de cantar, solo puede estornudar, y al hacerlo, los recién nacidos se olvidan de respirar. Entonces, imagínense qué cosas les están leyendo a los niños. Este es para niños de 3 años. Entonces, esto a nivel socioemocional, pues el niño se va a quedar con angustia y se va a ir con miedo a la cama, ¿no? Y va a soñar con bestias. Entonces, tenemos que investigar como papás qué tipo de libros hay en la escuela, si se los van a leer o no, y luego cómo podemos abordarlo nosotros con los niños. Entonces, por ejemplo, las sirenas. No nada más nos debe preocupar la cuestión del género, nos debe preocupar también otro tipo de cosas que les van a enseñar. También hay otros libros, ahí está el de La Llorona específicamente, y hay otros que hablan de tradiciones mexicanas y uno dice, bueno, pues les van a hablar de los indígenas o les van a hablar de los náhuatls, pero dentro de esa tradición les empiezan a meter otro tipo de cuestiones, pues que debemos tener cuidado, ¿no? De qué les están enseñando. Y bueno, ahorita no hay papás de niños de educación preescolar, ¿verdad? Ya todos son de primaria. ¿Sí tienen de educación preescolar? Ok. No sé si se han dado cuenta, pero los niños de educación preescolar no llegan y nos platican, ay mamá, en la escuela hice esto y esto y esto y la maestra me enseñó esto. No es fácil enterarnos de qué hacen nuestros hijos en el preescolar, porque todavía no tienen el lenguaje desarrollado, ni tienen la memoria tan a largo plazo, más bien su memoria es a corto plazo, y entonces no nos pueden explicar todo lo que pasó en el día. Entonces, ¿cómo es que podríamos interesarnos e involucrarnos con nuestros hijos? ¿Cómo podríamos saber qué pasó en la escuela? ¿Ustedes se han dado cuenta o cómo se dan cuenta? Y si no responden, porque a veces les preguntamos, yo tengo el caso de muchos papás que llegan, es que yo le pregunto, ¿qué hiciste? Y no me dice nada. Y están angustiados porque no saben qué hicieron en la escuela. Entonces, lo que yo les sugiero es, obsérvenlos jugar, porque en el juego sacan todo lo que hicieron. Me decía una mamá, es que yo lo vi jugar y separa una muñequita del grupo. ¿Por qué la separa? Dice, ¿qué los castigan y los ponen aparte o qué es lo que sucede? Y entonces ya le explicamos lo que sucede. Pero siempre cuando observamos cómo juegan los niños, es como nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo. Y también cuando están soñando, si normalmente tienen pesadillas, si despiertan con pesadillas en la noche, si despiertan llorando, si despiertan gritando, es un signo de alerta. No de alarma, sino de alerta, de investigar qué está pasando, por qué tiene miedo, por qué tiene tantas pesadillas. No es normal que un niño no tenga su sueño continuo. Entonces, esa podría ser un signo de alerta. Un niño que se hace pipí constantemente cuando ya controlaba esfínteres es otro signo de alerta. Y eso es para niños pues, de preescolar, porque no tenemos manera de saber qué es lo que está pasando con ellos pues, a nivel emocional muchas veces, aunque les preguntemos. Entonces, ¿qué podemos hacer como papás? Observar, sí preguntar, y si no nos dicen, pues a lo mejor hablar con sus maestros, y por eso es que tenemos que involucrarnos en la escuela. ¿Cómo logramos que los padres de familia participemos en la educación de nuestros hijos? Pues primero que nos estemos relacionando con ellos constantemente,
cuidamos su salud y felicidad. En preescolar, ¿en qué se traduce cuidar su salud y felicidad? Pues en que duerman sus horas completas, que los acostemos temprano a dormir, que no los dejemos esperando al papá hasta las 11 o 12 de la noche, no, que se duerman a buena hora, que tengan rutinas de alimentación, que tengan rutinas de higiene. Las rutinas les dan mucha seguridad y mucha estructura a los niños. Los alentamos para que desarrollen sus intereses, es decir, damos tiempo, estamos tiempo con ellos. Nos involucramos no nada más en la semana, el fin de semana que los llevo al cine o que vamos a jugar al parque, sino en la semana me siento con él, platico con él, le cuento un cuento. Colaborar en las tareas escolares, tener una buena comunicación con sus maestras. Esto es muy importante. La comunicación con las maestras es muy importante. Y muchas veces, enfrente de los niños, hablamos mal de las maestras. Y eso se los digo a cada rato. No hablen mal de sus maestras enfrente porque les restamos autoridad. Tenemos que hacer un frente de autoridad. Aunque nos caiga muy mal la maestra y sepamos que es malísima, mejor vamos y hablamos con la maestra, pero no enfrente de nuestros hijos, porque entonces les estamos enseñando que no hay autoridad y que no es necesario respetarla. Y bueno, participamos en las actividades escolares para tener una buena relación con la escuela. Entonces, bueno, por mi parte de preescolar sería todo, y si al rato surgen más dudas, pues estoy a sus órdenes.